Hay pocos experimentos políticos en la historia del siglo XX que hayan terminado de una forma tan dramática. Hoy vamos a meternos de lleno en los tumultuosos 1000 días de Salvador Allende en Chile. Un intento de construir un Estado socialista a través de las urnas que, como sabemos, acabó en tragedia. Esto que leemos aquí es parte de un cable que envió el embajador de Estados Unidos a Washington, justo el día después de la elección. Y sus palabras de verdad capturan el shock que se vivió a nivel mundial. O sea, piénsenlo, por primera vez en la historia, una nación había elegido libremente un gobierno marxista. El mundo entero, y muy en especial la Casa Blanca, observaba todo con una mezcla de incredulidad y muchísima alarma. Ok, pero ¿cómo se llegó a este punto? Bueno, todo empieza con una elección, una victoria electoral que, la verdad, nadie se esperaba. Agarró a todo el mundo por sorpresa. Ninguna encuesta importante, ninguna, había pronosticado que la coalición de Allende, la Unidad Popular, pudiera ganar. Y es que la victoria de Allende fue, de verdad, por un pelo, apenas un 1.3%. Esto nos deja ver clarísimo que el país estaba súper dividido. De hecho, como no consiguió la mayoría absoluta, la cosa se complicó. La Constitución de Chile, en ese entonces, decía que la decisión final la tenía el Congreso, que tenía que elegir entre los dos candidatos con más votos. Y la reacción de la economía fue inmediata, pero sobre todo fue devastadora. Apenas se supo el resultado, el pánico se desató entre las élites. Mucha gente tenía miedo de que Chile se convirtiera en algo como la Cuba de Castro. ¿Y qué pasó? Pues una fuga de capitales masiva. La plata salió corriendo de los bancos, la bolsa se fue a pique, el dinero simplemente huyó del país a una velocidad increíble. Y por fuera, la reacción internacional fue igual de hostil. En Washington, para la administración de Nixon, el gobierno de Allende era una amenaza que no iban a aceptar en lo que ellos consideraban su patio trasero. Así que se autorizó una operación secreta de la CIA con un objetivo que era, digamos, súper claro y brutal: hacer chillar a la economía chilena. La idea era evitar a toda costa que Allende se afianzara en el poder. Pero bueno, a pesar de toda esta crisis interna y la hostilidad que venía de afuera, el gobierno de Allende no se echó para atrás. Al contrario, se lanzó con todo a poner en marcha su programa, que era súper ambicioso. El objetivo era uno: transformar la economía de Chile desde la raíz. A ver, veamos cómo pensaban lograrlo. Ok, este era el plan, conocido como el Plan Buskovich por el ministro de Economía de la época. Y partía de una idea, la verdad, bastante audaz. La teoría era que la economía chilena, que estaba llena de monopolios, no estaba produciendo a su máxima capacidad. Entonces, ¿qué se podía hacer? Pues aumentar masivamente los sueldos. Así se estimulaba la demanda. Y para que no hubiera inflación, fácil, se congelaban los precios por decreto. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo se iba a financiar todo ese gasto? La respuesta era simple: imprimiendo más dinero. Y lo más loco es que, al principio y contra todo pronóstico, la estrategia pareció funcionar. Y no solo funcionar, funcionó de maravilla. Durante el primer año, Chile vivió un boom económico que muchos, pero muchos, celebraron como si fuera un milagro socialista. A ver, las cifras hablaban por sí solas. Eran impresionantes. El Producto Interno Bruto creció casi un 9%. Una de las tasas más altas del mundo en ese momento. Y para la gente de a pie, el cambio se sentía en el bolsillo. Los salarios reales subieron más de un 20%. Para muchísima gente, de verdad parecía que el socialismo estaba cumpliendo esa promesa de una vida mejor. Pero, como suele pasar, debajo de esa superficie de aparente prosperidad, ya empezaban a aparecer las grietas. ¿Qué estaba pasando? Bueno, la inversión privada, se había evaporado. La producción en el campo, después de las expropiaciones de tierras, se desplomó. Y, para colmo, el país estaba gastando muchísimo más en importar comida de lo que ganaba vendiendo cobre. O sea, esa fiesta del principio se sostenía sobre una base muy frágil. Y claro, esos cimientos tan frágiles no tardaron nada en venirse abajo. A partir del segundo año, la economía de Chile ya no es que se estancara, no. Entró en una caída libre, en una espiral descendente que la iba a llevar directito a la ruina.
Y aquí es donde vemos las consecuencias catastróficas de esa decisión de vamos a imprimir dinero para financiar el gasto. La inflación, que el primer año estuvo más o menos controlada, en un 22%, se desató por completo. Se disparó a 163% en el 72 y llegó a una cifra de locos, 508% en 1973. ¿Eso ya no es inflación? Esto se llama hiperinflación. El cambio fue de 180 grados, o sea, pasamos de ese boom de casi el 9% de crecimiento en el 71 a una recesión profundísima, con la economía cayendo más del 5% en el 73. El experimento económico, pues, había demostrado ser completamente insostenible. Y aquí viene quizá la parte más trágica de todo esto, porque a pesar de que el objetivo era ayudar a los más pobres, la hiperinflación simplemente se comió su poder de compra, lo pulverizó. Para 1973, el salario real de un trabajador promedio valía casi un 40% menos que antes de que Allende llegara al poder. La política que buscaba redistribuir la riqueza terminó empobreciendo a prácticamente todo el mundo. A ver, pensemos un segundo desde la lógica de alguien que produce algo. Si te congelan por ley el precio al que puedes vender, pero tus costos se te disparan por la inflación, pues simplemente no tiene sentido producir. El resultado, como bien lo describe el economista Sebastián Edwards, fue un círculo vicioso, una escasez masiva en las tiendas y, por otro lado, un mercado negro que florecía, donde se vendían las cosas a precios por las nubes. Y esto no es algo abstracto, No es solo un concepto económico. En la práctica, significaba que los productos más básicos, los del día a día, simplemente desaparecieron de las tiendas. Había que hacer colas, filas de horas para tratar de conseguir lo esencial, y eso si se tenía suerte y se encontraba. Este colapso económico total no solo trajo miseria, sino que también envenenó por completo el ambiente político. Llevó la polarización a un punto que ya no se podía sostener. Podríamos decir que la crisis económica fue como la gasolina que encendió la mecha de la crisis política que estaba por venir. El año 73 fue una avalancha de acontecimientos, uno tras otro. En junio hubo un primer intento de golpe, el famoso tanquetazo, que lograron frenar, pero que ya dejó claro el descontento que había en el ejército. Solo 2 meses después, en agosto, la oposición en el Congreso da un paso súper drástico. Declaran que el gobierno había violado la Constitución y básicamente le piden a los militares que restauren el orden. La tensión era, insoportable. Y finalmente, el 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas, ya con el general Pinochet al mando, se movilizan y toman el poder por la fuerza. Claro, viéndolo en retrospectiva, muchos economistas como Paul Rosenstein-Rodin argumentaron que el desastre era una consecuencia inevitable de las propias políticas del gobierno. La lógica, si lo pensamos, es bastante simple. Se intentó redistribuir la riqueza, dándole más dinero a la gente para que gastara. Pero no se produjo más para que compraran, así que el resultado no podía ser otro. Una inflación galopante que, qué ironía, terminó destruyendo cualquier mejora que hubieran tenido los trabajadores al principio. Y todo esto al final nos deja con la pregunta central. Si consideramos la hostilidad que venía de Estados Unidos y la división tan profunda que había dentro de Chile, ¿estaba este experimento condenado desde el principio por su propio diseño económico? ¿O fue más bien víctima de una especie de tormenta perfecta de la que no había escapatoria? Es una pregunta que, más de 50 años después, sigue ahí generando un debate intensísimo y, la verdad, bastante doloroso.